Habíamos visto cómo transformaban los campos eléctrico y magnético de una onda electromagnética de un sistema S a un sistema S' que se movía con velocidad v en dirección X. Habíamos obtenido entonces E' y B'. También vimos cómo transformaba la frecuencia y la longitud de onda. Vimos que aparecía el efecto Doppler para la luz y cómo para los dos sistemas de referencia teníamos que la velocidad de la onda seguía siendo la velocidad de la luz, algo que esperábamos y se mantenía. Ahora vamos a ver cuál es la proporción entre la intensidad medida de los campos de S' y la intensidad de la onda de lo no primado. Para eso vamos a ver qué teníamos para la intensidad de una onda plana monocromática. Era un medio C epsilon 0 es 0 cuadrado. Pero en nuestro caso lo único que va a cambiar de I e I', estas son constantes, va a ser L0 que va a ser E0'. En ese sentido, acá nos va a quedar E0' cuadrado sobre E0 cuadrado. Ahora, acá arriba tenemos que E0' es E0 por alfa, esto todo al cuadrado, sobre E0 al cuadrado, así que esto se va a cancelar y va a quedar alfa cuadrado, es decir, 1 menos b sobre c, 1 más b sobre c. Esta es la proporción de intensidades. Ahora vamos a usar esto y además que sabemos cómo cambian los campos y también la frecuencia y la longitud de onda y el número de onda, para relacionarlo con el famoso experimento mental de Einstein que decía qué pasaría si uno podría correr al lado de un rayo de luz. Según lo que tenemos acá, cualitativamente, ¿qué ocurre con la amplitud? ¿Qué ocurre con la frecuencia? ¿Qué pasa con el lambda o qué pasa con el k? Nos interesa ver en el límite cuando b tiende a c. Por ejemplo, las intensidades I' sobre I, esto va a tender a 0 porque cuando b tiende a c esto es 1, acá se hace 0, acá se hace 2. Esto entonces, vamos a ponerlo así, tiende a 0. El caso, por ejemplo, de todo lo que dependa del alfa, también va a tender a 0 porque sigue estando el 1 menos bc arriba y el 1 más b sobre c abajo. Es decir, que W' tiende a 0, K' tiende a 0. E inclusive la amplitud E0' tiende a 0 porque está multiplicado por el alfa. Es decir, acá cuando decíamos amplitud nos referíamos al E0, si se quiere todo lo primado. Y recordemos, ¿por qué lo primado? Porque es el sistema que se está moviendo a una velocidad v y estamos tendiendo v hacia c. Así que por eso nos interesa qué es lo que ve el primado y está viendo que la frecuencia se va a 0, el número de ondas se va a 0, la amplitud se va a 0, las intensidades, la intensidad se va a 0 también. Dicho cualitativamente, la luz se está apagando a medida que uno se acerca a la velocidad de la luz. Y también, ¿qué pasa con la longitud de onda? Es lambda sobre alfa. El alfa tiende a 0, así que el lambda prima tiende a infinito. Y eso significa que se va hacia el rojo. O sea, muy al rojo. Lambda prima tiende a infinito. Es decir, que se va a ir a ondas de radio lambda prima muy muy grande. Y ineludiblemente lo que va a ocurrir además es que a pesar de que se apague y pase todo esto, la onda electromagnética, la luz, sigue yendo a velocidad c. Entonces esto es una forma aproximada cualitativa de resolver este supuesto experimento mental que tuvo Einstein de qué pasaría si, no si vamos a la velocidad de la luz, pero si tendemos a esa velocidad, qué es lo que pasa con la luz en ese caso.